Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a tener nuestro pequeño momento con nuestro Dios, así es que vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor y Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor, gracias por estos momentos en ella, gracias porque podemos tener este pequeño momento contigo, Señor. Así es que Padre, te rogamos que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos captar el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos otorgas. Bendícenos a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias ahí en Apocalipsis. Ahora puse un poco más lejos la cámara, hermanos, porque luego se vician. Y como está de aquel lado, voy a estar volteando así un poco. Dice Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene espada aguda de dos filos, dice esto, hablando de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¡Wow! Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y bueno, hermanos, aquí es uno de los mensajes a una de las 7 iglesias que encontramos en Apocalipsis. Finalmente es la iglesia de Pérgamo, si no estoy mal. Sí, va. De Pérgamo. Ahora, no vamos a hablar en sí de lo que todo lo que habla el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Después lo pueden ver también en internet, porque pronto ya voy a estar dándolos el estudio de Apocalipsis. Así es que no quiero meterme mucho ahí. Pero realmente una de las cosas que a mí me llama la atención es lo que habla el versículo 16 y 17. Primero Dios nos invita a arrepentirnos. Bueno, la iglesia le dice, por tanto, arrepíntete. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Algunos eruditos dicen que este mensaje fue exclusivamente a esas 7 iglesias que existían en aquel entonces. Pero otros eruditos dicen que es que cada uno de los mensajes de las iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis es un tiempo específico en el cual ha pasado la historia de la iglesia de Cristo. Y otros, como su servidor, yo creo que en la actualidad podemos encontrar iglesias como Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo, como Tiatira, como Filadelfia, como Laodicea y como la última, bueno, de las 7, ¿no? Yo creo que encontramos diferentes iglesias así. Entonces, a lo mejor sí pasó un tiempo específico en la historia de la iglesia, como dice Éfeso, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en la actualidad podemos encontrar iglesias que tengan cada una de las características, o sea, iglesias que se parezcan a Éfeso, iglesias que se parecen a la Odisea, iglesias que se parecen a Filadelfia, iglesias que se parecen a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira. Entonces, con cada una de las características, ¿me explico? Y usted puede decir, ¿y cómo podemos decir? Por ejemplo, en Pérgamo hay iglesias que digan lo que dice aquí. Vean lo que dice, yo conozco tus obras, versículo 13, donde moras y donde está el trono de Satanás. Sí, yo creo que sí, hay iglesias así.
Hay iglesias que dicen alabar a Dios, dicen glorificar su nombre, pero lo que está ahí adentro es Satanás y sus ángeles. Hay iglesias, dice ahí, pero tengo cosas que, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, que predican por el dinero. A fin de cuentas, recuerda lo que hizo Balaam con Balac. Bueno. Y luego también dice ahí la doctrina de los Nicolaitas, que también tiene que ver con lo mismo, los que van por ganancias deshonestas. Ok, de esos hay muchos hoy en día. Pero como yo te decía, querido hermano y hermana, no vamos a hablar de ello, no vamos a hablar de esto, del trono de Satanás y todo eso. Lo que me gustaría entrar de lleno es el versículo 16 y 17. Y dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y eso lo estaba haciendo el Señor Jesucristo hace 2000 años. Y luego dice claramente, bueno, lo primero que Dios nos dice es arrepiéntete. O sea, yo creo que como hijos de Dios, hermanos, y como hijos y como siervos del Señor, le está diciendo arrepiéntete de lo de arriba. O sea, no busques servir a Dios, a lo mejor no por una ganancia deshonesta, pero si lo haces para ganar un favor de Dios, pues no hay gran diferencia, ¿o sí? O por otro lado, si lo haces para lucirte, para que te tengan en estima, o para que te aplaudan, híjole, pues no hay ninguna diferencia, ¿o sí? Yo creo que no. Entonces dice Dios, arrepiéntete. Pero específicamente, hermanos, yo sé que habla de lo de arriba, y lo vamos a entender mejor cuando estemos en el estudio de Apocalipsis. Pero ven lo que dice el versículo 17, el que tiene oído, o sea, no es que oiga solamente. Aquí te está diciendo Dios, si tienes este sentido activo, o sea, el oír, Dios está esperando que en verdad escuches, que pongas atención lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice el versículo 17, dice, al que venciere, daré de comer del maná escondido. O sea, aquí hace referencia a lo que Dios le estaba dando al pueblo judío en la antigüedad, ¿verdad? Cuando, ¿te acuerdan cuando salió de Egipto y que andaban en el desierto? Les da ese maná, pero ese maná escondido no es eso que parecía, dice la Biblia, flor de culantro, como avena, algo así parecido, seco. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Yo creo que está hablando del conocimiento pleno, en el sentido de que tú y yo podemos, querido hermano y hermana, podemos entender lo que Dios quiere. O sea, se refiere a ese alimento espiritual que tú y yo podemos obtener estudiando la palabra de Dios. No solamente leyéndola, porque a veces ese es el gran problema. A veces tú y yo llegamos y como le prometimos a Dios estudiar su palabra, y empezamos a... ¿Pero qué se nos queda? Absolutamente nada. Por eso nosotros siempre estamos haciendo hincapié. Ya no es suficiente leer. Necesitamos escudriñar, estudiar, sacar ese manjar de la palabra de Dios. Y Dios nos da ese entendimiento, entonces nos da ese maná escondido. O sea, abre nuestro entendimiento, quita la venda de nuestros ojos, quita todo lo que puede estorbar nuestro pensamiento y nuestro corazón, y captamos plenamente lo que Dios quiere decirnos a través de cada punto, a través de cada palabra. Y eso depende de qué, de qué plena comunión tengamos tú y yo con el Señor. No es otra cosa más que eso. O sea, ¿de qué depende? De que tú y yo podamos entender la palabra de Dios. Como estábamos hablando ayer, antier, si andamos en la carne, como estábamos estudiando en la tarde, los domingos en la tarde estamos estudiando Nehemías, ¿no? O estamos estudiando parte de Nehemías. Si tú y yo tenemos el templo derrumbado, por lógica es porque ya se quemaron las puertas, se quemaron los muros a nuestro alrededor. Y estamos diciendo que el mayor muro que tú y yo tenemos es el poder del Espíritu Santo, sí, pero sobre todo la palabra de Dios. Entonces, si yo no tengo la palabra de Dios aquí en mi mente,
en mi corazón, yo no puedo defenderme en contra de los dardos de Satanás, ¿me explico? Entonces, ¿qué es ese manaje escondido que Dios nos da? Precisamente ese, el hecho de que yo puedo captar cada una de las enseñanzas aún profundas que Dios ha escrito en su palabra y me hace entendimiento para captarlas. Y luego dice ahí, versículo 17 más, y daré una piedrecita blanca. Y aquí hay un montón de, bueno, por lo menos hay tres. Unos dicen, no, es parte del Urim y Tumim que usaban en la antigüedad. No puede ser ese. No puede ser eso porque eso era única y exclusivamente para los sacerdotes, para consultar a Dios. Pero tú y yo podemos consultar a Dios sin ningún objeto. ¿Me explico? ¿Me explico? O sea, tú y yo le podemos preguntar a Dios, Dios nos da entendimiento y captamos lo que Dios quiere a través de su palabra. A eso quiero que me entiendas, ¿verdad? Otros dicen no, es el símbolo de la roca que es nuestro Señor Jesucristo. No, tampoco, porque cuando dice ahí piedrecita, es como cuando Pedro le dijo Petra, ¿eh? Pero aquí está haciendo, no me acuerdo cómo se llama en griego, hermano, pero es más chiquito que Petra. Algo de Cefos, que es una piedrecita, ¿no? Entonces no es perdón que están aquí jugueteando, mis pequeños se está escuchando, no es un simbolismo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la roca, no es una piedrecita, ¿va? Lo que sí es un símbolo de algo que Dios va a hacer con los que vencieren, dice aquí, ¿no? Dice, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Pues yo no sé si estás a gusto con tu nombre o no, hermano o hermana, pero pues cada uno. Ahora, a lo mejor de niño te llamaban flacucho, debilucho por lo flaquito que estabas, o lombriz, o la jota te decían botija, o ay, porque estabas bien gordito, no sé, o como estabas todo paliducho, te pasabas de blanco, te decían zombie, no sé cómo te llamarían cuando eras chico, a lo mejor tenías un sobrenombre. Yo tenía un sobrenombre cuando estaba en la preparatoria, me decían el guarura, el guarus las mujeres, pero todos me decían el guarura. No me ofendía, porque pues, en aquel entonces no pensaba en eso, ¿eh? Pero si Dios va a cambiar mi nombre, yo me llamo José Guillermo. Normalmente no uso el de José. Y sí, honestamente, si me dices, ¿cuál te gusta más? ¿José o Guillermo? No, pues claro, Guillermo. José no, porque siempre, aun cuando ya era joven, había unas personas que decían, Pepito, y eso como me rechocaba. Y por eso siempre digo que me llamo Guillermo, ¿va? Aunque sí, mi nombre es José Guillermo. Pero no me molesta mi nombre, o sea, no me molesta como para cambiarlos, dirían por ahí, ¿verdad? Pues me llamo José Guillermo y así aparecen en mis documentos. Pero este nombre nuevo, dice el que venciere, híjole, pues no sé si nos lo quiera dar a los que hemos vencido en cuanto a lo que dice el contexto, ¿va? Pero si es que Dios nos cambiara el nombre, hermanos. Ahora, si nos pasara lo que a Jacob, que se lo cambió a Israel, bueno, ¿va? Jacob significa engañador, y Israel, el que pelea con Dios, ¿no? O que está con Dios, algo así, no me acuerdo bien cómo dice el significado de Israel, pero totalmente diferente a lo que es Jacob, ¿verdad? Entonces, yo honestamente yo no sé qué significa Guillermo, yo solamente sé que tengo nombre de rey. Por ahí andaba un rey que se llamaba Guillermo, ¿no? Pero si me lo va a cambiar por algo más hermoso, ¡wow! Eso sería algo tremendo. Pero bueno,
si nos cambia el Señor o no el nombre por algo hermoso, yo creo que lo más importante es que vamos a estar en el cielo. ¿Me explico? Dice ahí en la piedecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. No sé si Dios nos va a dar una nueva identidad en cuanto al nombre. No podemos asegurar eso, solamente lo que dice aquí. Mira, cuando habla de vencer, pues simple y sencillamente es que vamos a estar en el cielo, ¿no? Entonces, ¿por qué quise hablar de esto, hermanos? Porque a lo mejor, querido hermano y hermana, no te gusta tu nombre, el que tienes hoy en día. Pero eso no es importante. A lo mejor con tu nombre abusaron de ti, te hicieron bullying, pero yo creo que lo más importante es que aunque no te guste tu nombre, a lo mejor para ti es horrendo, pero tú ya aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, ese nombre que no te gusta está escrito en el libro de la vida. Es como yo. A lo mejor cuando llegue al cielo, el Señor no me va a llamar por mi nombre, por el nombre que me gusta, ¿verdad? A ver, Guillermo, ven acá. A ver, Memito, ven acá. A ver, Memo. No, ¿verdad? A lo mejor me va a decir como el que no me gusta. A ver, José, Pepito, ven para acá. ¡Ah! Y ni modo que le reclama al Señor, ¿verdad? No, lo más maravilloso es que nuestro nombre, querido hermano y hermana, están escritos en el libro de la vida. Y eso es lo que vale. Dios está esperando que estemos contentos con eso. Si cumple esto que dice el versículo 17 de capítulo 2, de darnos un nombre nuevo, qué bueno. Digo, no es que se cumpla, si es para... Yo estoy, no me quiero meter en otras cosas porque va a decir, ay, ¿por qué no quiso? Pero bueno, lo importante era lo último, hermanos. Lo más importante de este pequeño momento es lo último. A lo mejor no te gusta tu nombre, pero dale gracias a Dios y gloria a Dios porque estás inscrito en el libro de la vida. Y tú, querido amigo y amiga, si no tienes esa seguridad de que esté escrito en el libro de la vida, eso quiere decir que vas a pasar la eternidad del cielo. Es tiempo de que te rindas delante de Dios, le pidas perdón por todos tus pecados, te arrepientas genuinamente y le aceptes en tu corazón como el Señor y el Salvador de tu vida, y entonces sí, Él va a poner tu nombre, aunque no te guste, lo va a poner en el libro de la vida. Oramos. Dios eterno y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos, este pequeño momento contigo, Señor. Te rogamos esa bendición a cada uno de los que escuchen este mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque los que te hemos aceptado como el Señor y Salvador de nuestras vidas, sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. No sabemos, Señor, si nos gusta, bueno, de todos los que estamos escuchando, no sabemos a quién les gusta o no les gusta su nombre. Pero el hecho de ser salvo, sabemos plenamente que vamos a estar en ese libro de la vida, Señor, va a estar escrito tu nombre y es una bendición. Y yo creo que ese nombre nuevo que nos vas a dar, Señor, es esa nueva identidad contigo, esa identidad eterna que vamos a estar contigo para siempre, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te alabamos, te bendecimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos.